Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este rato. Soy Aarón Rodríguez Serrano, profesor de la Universidad Jaume I y crítico de cine. Esta tarde tendré la ocasión de compartir con vosotros y vosotras un rato de charla a propósito de la obra del director sueco Ingmar Bergman, y es de justicia, además, comenzar agradeciendo la estupenda acogida que ha tenido nuestra actividad, tanto en la esfera hispanoamericana como en Estados Unidos. Así que de parte de todo el equipo, muchas gracias. En segundo lugar, es necesario señalar que esta actividad está organizada bajo el amable patrocinio de BenQ. Como quizás saben, BenQ lleva colaborando con el Antepenúltimo Mohicano desde hace ya varios años, y la verdad es que su apoyo ha sido fundamental para el crecimiento de nuestra publicación. Más allá de las fórmulas de cortesía habituales, lo cierto es que ha sido una marca que ha apoyado desde el primer minuto nuestra manera de entender las películas, también la de escribir sobre ellas, y por eso comparte con nosotros un cierto amor hacia el cine que es, supongo, lo que nos convoca hoy aquí. El de hoy es además el segundo episodio de Retrospectivas BenQ, un espacio de análisis de grandes directores de la historia del cine que surgió en cierta medida como una respuesta personal al hecho de estar utilizando sus proyectores prácticamente de manera cotidiana. En el caso, además del cine de Bergman, muchas de sus obras ya han sido remasterizadas en 2K y en 4K, por lo que verlas en un proyector como pongamos por casa el BenQ W2700 es realmente una experiencia notable. En el caso de películas de las que hablaremos como Pasión o como Gritos y Susurros, en las que el color es realmente importante, podemos aprovechar una tecnología como la Cinematic Color para disfrutar de manera mucho más compleja la manera en la que la paleta de colores o el contraste fueron utilizadas por Sven Nykvist. Dicho lo cual, arrancamos. Realmente es complicado, pero muy estimulante acercarse al cine de Bergman, y lo que yo les propongo es lo siguiente. Vamos a intentar dividir esta pequeña introducción en 3 bloques de unos 20 minutos aproximadamente de duración, y entre cada uno de esos 20 bloques vamos a abrir un turno de preguntas, así que creo que pueden utilizar el interfaz sin ningún problema para poder comunicarse conmigo si así lo desean y para poder formular aquellas preguntas que consideren necesarias. Realmente hay muchas aproximaciones posibles al cine de Bergman, pero yo creo que quizá la más sensata podría pasar por preguntarse, por partir de esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta que yo creo que tiene su aquel. Es una pregunta fundamental porque generalmente el término autor en el mundo cinematográfico es casi un comodín, y realmente desde que Astruc o luego posteriormente los calleristas en los años 50, 60 empezaron a hablar de un cine de autores o de una política de los autores, no tenemos muy claro exactamente qué implica este término. Y cuando nos referimos a Bergman hablamos claramente de un autor. Bueno, yo les voy a proponer de manera introductoria 4 conceptos clave, 4 piezas sobre las que mover, digamos, nuestras piezas sobre el tablero, que serían las siguientes. En primer lugar, un autor cinematográfico es una persona que reflexiona de alguna manera sobre el problema del yo, el problema de la existencia, el problema de lo que llamamos el mundo de los afectos, de aquello que surge de nosotros y de cómo tenemos que poner paz de alguna manera con ciertos rasgos de nuestra personalidad o de nuestra existencia, ¿no? En segundo lugar, el autor se proyecta hacia arriba, hacia la cuestión de la trascendencia, y no me refiero solamente a la cuestión teológica o a la respuesta por la existencia de un Dios, que es algo que es evidente en Bergman, sino a la pregunta casi metafísica por el sentido, ¿no? Entendiendo sentido como la consecuencia de los actos, entendiendo como hacia dónde apuntamos, hacia dónde queremos ir, cuál es esa guía que, digamos, va de alguna manera sincronizando o llevando nuestra vida adelante. Luego, por otro lado, evidentemente, esto nos lleva a la cuestión de la alteridad, es decir, hay un sentido porque hay un otro, hay una persona a la que amamos, a la que odiamos, hay un hijo, un padre, una madre, y la verdad es que nos cuesta hilar estos 3 anillos, ¿no? Encontrar el sentido entre el estar aquí, el estar con otros y el estar en un cierto mundo, ¿no? Estos 3, digamos, ejes, que yo creo que en Bergman se aprecian con mucha claridad, se anudan en el cuarto y quizá el más importante de los anillos, que es el de la escritura. Vivimos en un mundo de textos, quiero decir, un buen cineasta es alguien que se maneja en la danza, que se maneja en el teatro, que se maneja en la literatura, que se maneja dentro del propio cine. Y si cogemos estos 4 sectores que proponía, estos 4 temas, el autor, y esta es como la primera hipótesis de trabajo que yo les planteo hoy, el autor es la persona que encuentra una manera suya, absolutamente suya, de moverse por estos
estos cuatro anillos. Es decir, desde el cine, desde el trabajo de la cámara, el punto de vista, la narración cinematográfica, el uso del color, como decía antes, encuentra maneras concretas de dar respuesta y de ofrecer, o quizá no siempre dar respuesta, plantear la pregunta de manera correcta o ayudarnos en lo que sería ese tránsito hacia las dudas, ¿no? Claro, vamos a empezar por el principio. Aquí sí que creo que es importante plantear la cuestión de los orígenes, porque en Berman además es una pregunta fundamental. Verán, a lo largo de toda la exposición de hoy, yo les voy a proponer aproximadamente estos cuatro grandes momentos, estas cuatro grandes secciones para entender un poco cómo funciona el cine de Berman. Ya digo, y esto en las preguntas es algo que me encantaría que me formularan y que me preguntaran cosas al respecto, porque no es una categoría cerrada, se van hibridando, vamos a ver que hay idas, venidas, equivocaciones, marchas atrás, reescrituras, dudas, ¿no? Pero sí que es verdad que simplemente hoy, de una manera muy introductoria, enfrentarnos con estos cuatro sectores de lo que llamaríamos el autor, creo que son útiles. Y de hecho, en cada una de estos momentos, de estas tres grandes etapas de su filmografía, hay películas que yo llamo películas bisagra, porque son aquellas en las que se aprecia, se permite el acceder a una cierta manera de cambio en la manera de entender la imagen o de escribir o incluso simplemente muchas veces de estar Berman consigo mismo en contacto con su propia realidad biográfica, ¿no? Fíjense, estos cuatro frames yo les tengo mucho cariño porque son la primera vez en la historia del cine en las cuales vemos una película dirigida por Berman. Crisis, que es una película, no voy a decir que es una gran película porque no lo es, pero es una película interesante para lo que aquí nos ocupa. Berman había escrito guión, hablaremos de esto casi al final, ¿no? Había escrito algún guión, uno de ellos extraordinario, Hetz, Tortura, y en 1946, por una serie de casualidades, consigue rodar esta película. Y este plano con un reloj, fíjense, un campanario en el centro de la imagen, nos muestra un mundo que en principio parece como muy alejado de lo que luego va a ser Berman. De hecho, el arranque de su filmografía no puede ser más, entre comillas, tópico, más bucólico, más lleno de lugares comunes, los niños que juegan en la plaza. Sin embargo, hay algo muy interesante y es que si se dan cuenta en cómo gira el montaje, con estos cuatro planos, cómo están anudados, verán que efectivamente el reloj es ese centro compositivo, el campanario y el reloj, lo teológico y lo divino, es ese centro compositivo sobre el que Berman distribuye, rueda sus cuatro primeros planos. Esto será interesante. Pero hay que irse mucho más atrás para entender cómo se llega a estos cuatro planos. Por ejemplo, a esta foto familiar. Estas dos personas que tienen aquí son el pastor Eric y la madre de Berman, Karin, que son como el núcleo de toda su figura autobiográfica, ¿no? Esto es algo sobre lo que luego también, quizás si quieren, podemos hablar. Berman ha trabajado mucho una, entre comillas, falsa autobiografía, una biografía inventada, sazonada, manejada por fuentes muy distintas, pero es verdad que hay algo que arranca en su infancia y que configura estos cuatro anillos del autor de los que hablaba antes. En primer lugar, la relación con Dios, obvia, porque su padre era pastor, pero también el problema de la relación con los otros. Estos que tienen aquí son Dag y Margareta, que son los dos hermanos de Berman. Hay mucha controversia sobre la relación entre los distintos hermanos. Margareta e Ingmar se han enfrentado públicamente y judicialmente en diferentes ocasiones por cuestiones biográficas y, de hecho, en el momento en el que vemos esta imagen, creo que es inevitable que nos llegue a la cabeza esta otra y que nos venga como el cartel de Fanny y Alexander, ¿no? Para entender un poco lo que hablaba de la reescritura, de hasta qué punto un autor siempre está flotando entre temas, siempre, digamos, va construyendo una especie como de universo personal. Claro, en el cartel de Fanny y Alexander falta Dag. ¿Por qué falta Dag en el cartel de Fanny y Alexander? Quizá fue una pequeña revancha por haber ganado él, que era el hermano mayor, era 4 años mayor que Ingmar, el cinematógrafo soñado. Y luego lo que hace él fue expulsarle literalmente de su reconstrucción infantil, ¿no? Creo que hay que tener cuidado cuando manejamos las películas bermanianas porque muchas veces nos confundimos y pensamos que el padre de Bergman era ese monstruo salvaje que se formula cinematográficamente en muchos lugares de su filmografía, especialmente en El obispo Vergerus de Fanny y Alexander, cuando en realidad el padre de Bergman era un señor por supuesto, con relaciones complejas con la fe y con un carácter complicado, pero que ayudó mucho a
y no sé si es una deuda que no se ha reconocido, ayudó mucho a que su hijo encontrara esa manera específica de hacer cine. De hecho, el frame que tienen en medio es de una película, Los Comulgantes, donde el propio padre asesoró a su hijo y le acompañó en los viajes para encontrar localizaciones. Es una película sobre la fe, es una película muy compleja y que en realidad, y esto casi nunca se dice, es un trabajo íntimo, en el mejor sentido de la palabra, entre Ingmar y su padre. Claro, Ingmar Bergman es un señor que muy joven se va de casa después de una gran bronca porque quiere dedicarse al teatro, quiere dedicarse a escribir y tangencialmente quiere dedicarse al cine. El cine es, de entrada, y fíjense, la menor de sus preocupaciones. Y es curioso porque Ingmar Bergman es un señor que en sus primeros años fue explícitamente despreciado por sus contemporáneos intelectuales. Sus años de aprendizaje, tanto en el teatro universitario como posteriormente en la Svensk Film Industry, fueron años muy complicados porque tenía en contra a los grandes popes, la generación en aquel momento era la generación se llamaba los Fortitel, que eran la generación de los grandes poetas bohemios suecos que giraban en torno a Gamla Stan, que es un barrio de Estocolmo, y para los cuales Bergman era, pues eso, un paria, una persona poco interesante, un poco menos que un bufón, ¿no? Y en esa especie como de tener que sentirse, como él dijo muchas veces, él se sentía un farsante intelectual, él se sentía un engañador, un mentiroso, ¿no? Esa sensación de trabajar constantemente frente al desprecio de los demás moldeará una visión del arte que le acompañará toda la vida. A esto hay que sumarle un segundo punto que creo que es interesante, y es que Bergman, al contrario que otros autores como Orson Welles, que de pronto saca Ciudadano Kane como ópera prima, o como Andrei Tarkovsky con La infancia de Iván, Bergman es un señor que sus primeras películas son de aprendizaje en el sentido literal de la palabra. Son películas donde él aprende a manejarse en el melodrama, tiene dos grandes referencias, una sobre todo que es el cine de Carné, de Marcel Carné, la escuela impresionista francesa, cierto Renoir, que él intenta copiar de alguna manera, que él intenta transponer a la esfera sueca con resultados desiguales y en esa especie como de proceso creativo dolorosísimo, no es un iluminado del cine, es un señor que tiene muchas horas de aprendizaje y de experimentación, poco a poco va encontrando su voz y es un trabajo, ya digo, muy complejo. Hay como toda la primera etapa de Bergman es absolutamente magistral y es estupenda, pero creo que hay un fragmento por el que se podría comenzar, o por lo menos el primer fragmento que a mí me sirve como para empezar a pensar en lo que implica la autoría de Bergman. Es una película absolutamente asombrosa y que probablemente conocerán, que es Un verano con Mónica. En un verano, un segundito, en Un verano con Mónica hay un momento determinado donde nos encontramos este plano. Es un plano largo que arranca, como han visto, con un detalle, una mano que introduce una moneda y que comienza a abismarse hacia el rostro de una mujer, Harriet Anderson. Una mujer que está de vuelta de todo, ¿no? Cansada, agotada, después de un círculo vital bastante complejo. El amante está fuera de plano. Lo que le interesa a Bergman es su rostro. Hay elementos de seducción que siempre vienen desde fuera. De hecho, ahora vamos a ver cómo aparece el rostro de esa especie de amante sin identidad en la película y, de hecho, fíjense que está completamente oscurecido frente a ella, que es la que realmente va a llamar la atención. Y en un momento determinado, la cámara se va a abismar. Fíjense, esto es maravilloso. El uso del detalle, esto es interpretación de actores, como ella se aparta, digamos, esta hebra del tabaco y posteriormente la cámara se va acercando hasta que nos quedamos en este primer plano. Este primer plano es fundamental porque se oscurece todo a su alrededor. Y una vez que estamos en ese proceso de oscurecimiento, vamos a ver cómo hay un fundido encadenado sobre el rostro de ella mediante montaje. Fíjense lo largo que es el plano, la importancia de ese tiempo. Y de pronto esta especie como de planos exteriores
que van, digamos, van mostrando la vida de la ciudad, ¿no? Donde se van reflejando esos neones, esa noche oscura, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar un poquito más despacio esta idea para ver a qué me refiero cuando hablo exactamente de qué implica o cómo podría ser este salto a la esfera actoral por parte de Bergman. Tenemos esta secuencia que hemos visto hilada, como efectivamente la tenemos a ella de centro compositivo. Tenemos este momento clave, este proceso de oscurecimiento que es fundamental para entender cómo funciona toda la cuestión. Y tenemos también este fundido encadenado. Este fundido encadenado es importante al menos por dos motivos. El primero de ellos es porque en un sentido, digamos, narrativo, clásico, el fundido encadenado lo que haría sería conectar narrativamente lo que ocurre en el exterior de ese mundo loco, caótico en el que vive Mónica. Sin embargo, a poco que miremos las imágenes, en realidad lo que vemos es que este fundido encadenado está entrando en ella psicológicamente, es decir, está generando una tonalidad de la imagen, unas texturas, un uso de la luz y de la sombra, donde se está hablando de la soledad de esta mujer y donde se está hablando de su relación conflictiva con ese otoño invernal, gélido, que se está cerniendo sobre ella, que es, por supuesto, la falta de esa juventud que desaparece y que se va filtrando. Y luego tenemos además la cuestión del ritmo, que es fundamental, porque si atendemos al montaje, vemos como todo el primer plano, ese largo plano de aproximación sobre su rostro que hemos visto, dura 67 segundos, es un plano muy largo, mientras que el resto de montaje, todo lo que sería esa especie como de secuencia rápida, esa secuencia de escenas nocturna, introduce 13 planos en 21 segundos. Está jugando explícitamente con la manera en la que se introduce, se siente, se experimenta el tiempo. Y efectivamente este plano maravilloso con este maniquí, esta mujer congelada, fíjense el uso de la profundidad, ¿no? Cómo se mezclan el exterior y el interior, cómo hay una lectura de la belleza que es súper fría, es un plano absolutamente gélido. Fíjense qué diferencia entre esos primeros planos que decía o llamaba tópicos, ¿no? Rurales o casi como de andar por casa, y de pronto esa capacidad en la cual el lenguaje cinematográfico se convierte en algo único, se convierte en algo muy específico y en algo que está generando una radiografía sobre los afectos de la protagonista realmente extraordinario. Aunque les parezca una tontería, en este primer plano están dos de las grandes técnicas de la escritura de Bergman. Cuando veamos una película de Bergman van a encontrar probablemente estas dos técnicas utilizadas de mayor o menor medida. La primera es el primer plano como elemento fundamental para saltar, para emerger, para llegar allí donde no llega, digamos, la mirada. En el segundo caso tenemos la geometría escénica. ¿En qué consiste la geometría escénica? La geometría escénica es el hecho de juntar dos tiempos en el mismo espacio. Esto es una técnica que Bergman aprendió de August Strindberg y que básicamente consiste, en Fresas salvajes, por ejemplo, se ve muy bien, cuando tenemos un personaje del pasado que llega al presente o que se encuentra con uno del futuro. Cuando esto, por ejemplo, Woody Allen lo utiliza de una manera muy cómica, ¿no? Lo aprende también de Bergman, es una de las cosas que Woody Allen, digamos, contacta o directamente gestiona en relación con Bergman. Entonces, romper el tiempo, por un lado, el tiempo escénico, romper la manera en la que se interesa el espacio. Aquí hemos visto cómo la cámara, cuando se acercaba a Mónica, todo lo demás desaparecía, llega al primer plano y todo lo demás se oscurece. No es un espacio realista, es un espacio psicológico. Y por otro lado, el tema del rostro. Este momento de Un verano con Mónica es tan importante para la historia del cine que puede ser considerado como uno de los comienzos de la modernidad, en cierto sentido, ¿no? Si nos vamos a esto que tenemos aquí en pantalla, que es los 400 golpes de Truffaut, van a encontrar cómo en su primera película Truffaut coloca claramente a Mónica en dos maneras. En primer lugar, como esa especie de cartel, ¿no? De póster que Antoine Doinel y su compañero roban en el cine, y luego, por otro lado, en el famosísimo final de la película, cuando Antoine Doinel clava esa mirada a cámara pidiéndole de alguna manera una implicación afectiva al espectador. El hecho de que Mónica mire a cámara, mire al espectador, salga de la película y nos introduzca en su psicología es el mismo salto que años después Truffaut pondrá o situará en ese final extraordinario. Voy a comenzar con una muy simple y que habla de la primera parte de la filmografía de Bergman, a propósito sobre la narrativa de Juegos de Verano. ¿Qué puedes decirnos sobre la narrativa de Juegos de Verano? Y una segunda pregunta, para que la respondas más tarde,
Ujú. sería ¿cuáles son las influencias más importantes para Bergman? La primera pregunta la ha hecho Eric y la segunda la ha hecho Manuel González. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por ambas preguntas. Juegos de verano. Evidentemente, Juegos de verano es una de las grandes películas de la primera etapa, junto probablemente con Noche de Circo y con Prisión, por supuesto, que fue su primera película como director y guionista, ¿no? La narrativa de Juegos de verano es aparentemente simple, porque todavía se apoya en ese aparataje melodramático, no deja de ser una historia digamos, con un mimbre clásico palpable. Hay un malo muy malo, hay una víctima masculina con cierta figura heroica, ¿no? Y por supuesto está todo el arte allí localizada. La diferencia, lo que realmente hace muy interesante a Juegos de Verano, dos cosas. La primera es la manera concreta en la que Bergman rueda el mundo de la danza. ¿Por qué? Bergman es un director que hablará mucho del teatro, se valdrá mucho del teatro, incluso rodará películas, obras teatrales para televisión, pero trabajará algo menos la danza. De hecho, hasta donde yo sé, solamente tiene una pieza específica de danza rodada, que es El baile de las mujeres malditas. Es una pieza bastante compleja de encontrar, pero que es una absoluta maravilla, ¿no? Juegos de Verano es la gran película de la danza para Bergman, y es un absoluto deleite ver cómo rueda esos números, qué manejo de la cámara hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, está como Juegos de Verano es una película que además tuvo cierto renombre en la crítica europea. Godard tiene un texto muy, muy bueno sobre ella, y todavía se puede, digamos, sirve como para localizarlo dentro del Bergman melodramático, pues eso de Hacia la alegría y de todas estas películas. Posteriormente, sí que es verdad que ese camino quedará algo opacado, pero eso lo veremos después. Y en cuanto a las referencias de Bergman, la segunda pregunta que hacía referencia a las referencias, ¿cuáles son las grandes referencias, ¿no?, de Bergman? Más allá efectivamente de Carné, del que hablábamos, y también, que no lo he comentado, un cierto intento que él hizo de alinearse como con una especie de neorrealismo sueco, por llamarlo de alguna manera, en una película muy interesante que se llama Ciudad Portuaria, Halmstad. Sus grandes referencias vienen del teatro y sobre todo es Strindberg, August Strindberg. Y no solamente por la cuestión del que ya hemos hablado, de la geometría escénica y de ese torcer el tiempo y tal, sino sobre todo por una manera de escribir los diálogos, por una manera de entender la manera en la que hablan los personajes, la manera en la que se disparan líneas de acción muy duras con la menor cantidad de diálogo posible. Y eso es algo que está desde sus primeras obras de teatro, desde las primeras que estrenó con el teatro universitario, hasta sus últimas películas. La manera en la que utiliza el sueco es strindbergiana. Y además él lo asimilaba, como él decía explícitamente, que le encantaba esa herramienta, ¿no?, esa manera de utilizar el lenguaje. Entonces yo creo que esas serían por lo menos sus dos referencias iniciales. Carné en lo cinematográfico, Strindberg en lo literario o en lo que toca la construcción de personajes. Yo creo que más o menos están respondidas, aunque por supuesto podemos volver sobre ellas sin ningún problema. Vamos a entrar en la segunda etapa, en este segundo bloque que proponía. Claro, ¿qué es lo que pasa? En un momento dado, Bergman se convierte en un autor de culto, pero esa especie de salto al vacío tiene una historia detrás que merece la pena ser pensada. Generalmente todos los cronistas ponemos el arranque en 1955, en el Festival de Cannes de 1955, cuando Bergman estrena Sonrisas de una noche de verano, que es una película exquisita, es una comedia que había surgido además de una relación, de un momento vital duro. Bergman decía que tenía dos opciones: suicidarse o escribir una comedia y ganar dinero, porque estaba económicamente hecho polvo. Y esa comedia que hace, ¿no?, esa película alimenticia, gastronómica, digamos que de pronto arrasa en el Festival de Cannes, le dan un premio específico, el premio al humor romántico, y esa especie como de director sueco que había sido, pues casi eso, que había tenido una distribución muy, muy limitada, directamente se va, pues por decirlo de alguna manera, se va convirtiendo en una gran estrella europea. Lo que me interesa a mí, o una de las cosas que me interesa a mí para pensar lo que hoy les propongo, es un pequeñísimo detalle que vamos a encontrar en la película. De nuevo, es un fundido encadenado que parte de un reloj, que desciende, es una cámara que se mueve,
que nos lleva hasta este personajillo con gesto asustado y que detrás de él nos incorpora a esta muerte que con su guadaña parece surgir de un reloj. Es un detalle que parece, ya digo, absolutamente anecdótico o que en principio sería puramente, pues eso, anecdótico o poco relevante, si no fuera porque de él surge lo que posteriormente va a ser la gran película con mayúsculas de esta primera etapa, la película bisagra, la que abre realmente la cuestión de la trascendencia. El séptimo sello. Claro, evidentemente hay una relación que parece inevitable entre este reloj con este rostro asustado, con esta parca y este otro plano. ¿Qué ocurre entre estos dos planos? Evidentemente, creo que es una pregunta que es interesante. ¿Qué ha ocurrido ahí? Bueno, historiográficamente sabemos lo que ocurrió y es difícil de creer, como casi todo en la historia bermaniana. Berman viaja a Cannes, él ni siquiera sabía que la película se había presentado y se encuentra a su productor, el productor de la Svenska Film Industry, Carl Anders Daimlin, vendiendo la película con el dinero, digamos, lloviendo por todos los lados, y en un momento dado, bueno, pues digamos que le entrega este guión, le dice, tengo una película que se llama El séptimo sello, venía de una obra de teatro que él había escrito antes, que se llamaba Óleo sobre lienzo, este es el momento, si no me la compras tú, me la va a comprar cualquiera y la voy a hacer fuera de Suecia porque todo el mundo quiere la próxima película de Bergman. Carl Anders Daimlin, según cuenta la historiografía, es renuente, no quiere firmar, pero en un momento dado acepta y firma. Hay que decir que luego en las memorias de Carl Anders él dice todo lo contrario, que el guión le encantó, que estuvo muy de acuerdo y que desde el primer minuto vio las posibilidades que tenía la película. Esto es casi 40 años después de este momento. Esto es el comienzo, bueno, es el comienzo, es una de las escenas del prólogo de Fanny y Alexander. Estamos en 1982, tenemos este primer plano de Alexander, que de pronto ve algo en fuera de campo que le llama la atención, esta figura femenina. Esta figura femenina señala de nuevo o parece atraer hacia él como una especie de embrujo. Volvemos al primer plano. Berman, vemos cómo construye el montaje a partir del uso del primer plano. Fuera de campo de nuevo. Y ahí tenemos una guadaña que sinuosamente se resbala por ese piso fantaseado de la abuela bermaniana. La cámara sube y ahí, mediante un juego de foco, vamos a asistir al desvelamiento de la parca una vez más, en este caso en una figuración ligeramente diferente. Pero vamos a ver lo que ocurre justo en montaje después de esta aparición. Nuevo primer plano de Alexander. ¿Y qué ocurre fuera de campo? De nuevo tenemos un reloj en funcionamiento. Evidentemente, si hago esta pequeña conexión de significantes, en las cuales entre medias estaría, por supuesto, el séptimo sello, es para que entendamos cómo y dentro de la autoría bermaniana, un poco lo que apuntaba antes, el uso de primeros planos está apuntando directamente a construir, no solamente mediante montaje, sino mediante la lógica habitual, una serie de cuestiones narrativas. Lo que atraviesa, lo que pone en juego estas imágenes, en realidad estaría mucho antes. La primera vez, esto es curioso, la primera vez que Berman pone el problema de la muerte en el centro de su filmografía es mucho antes siquiera de tomar una cámara. En 1938 tiene en su primer cuaderno, el primer cuaderno que se conserva de escritos bermanianos, que es un cuaderno negro de hule, tiene un pequeño cuentecito que se llama Una historia inquietante, o algo así sería la traducción, una historia compleja, una historia inquietante, una historia macabra, donde el protagonista precisamente es un señor que se encuentra al final del cuento con una figura negra, con el rostro blanco, que le interpela sobre los problemas de la vida. Luego, que arranquemos en 1938 trayendo la muerte a colación y esa figura vaya arrastrándose durante décadas, es interesante a nivel, por supuesto, escritural, simbólico, pero también, desde luego, a un nivel vital, ¿no? Y es curioso que el reloj marque las 3 en estas dos frames que, ya digo, tienen décadas de diferencia. ¿Por qué la muerte aparece a las 3 de la madrugada o a las 3 del mediodía? Es una pregunta que yo desde luego no puedo responder, pero que no deja de ser interesante en torno a lo que significa la cristalización de imágenes de un director. Claro,
cuando uno dispone todos estos materiales, está sin duda en condiciones de empezar a ver realmente cómo funciona pues eso, una escritura autoral cinematográfica. Con su permiso vamos a darle un poquito más de preeminencia a la imagen para intentar demostrar mediante un análisis cómo llega Ingmar Bergman a un dominio absolutamente extraordinario del conjunto espacial y simbólico, es decir, cómo utiliza el espacio para retratar la psicología más profunda de sus personajes, llegando incluso más lejos que el caso que hemos visto de Un verano con Mónica. Este es el primer plano, el plano de apertura de Fresas salvajes, película que rueda inmediatamente después del séptimo sello, y vemos que está dominado de entrada por una diagonal compositiva. Esta diagonal, que luego veremos cuando hagamos el alzado de cámara cómo funciona, deja al fondo de la imagen 3 rostros femeninos. De entrada nos interesa ver que el protagonista de la película, Isaac Borg, se nos presenta de espaldas y que de hecho la cámara mantiene una distancia casi reverencial con él. Tenemos cuidado de no aproximarnos, parece que estamos mirando a hurtadillas. Poco a poco, cuando arranca la voz en off, que ahora mismo no nos interesa, vemos como la cámara, mediante un primer salto de montaje, va a realizar una aproximación y va a generar así la posibilidad de ver de perfil al protagonista, Victor Sjostrom. Justo aquí, en este perfil, es donde se escribe el primer gran problema temático central que va a recorrer la película de punta a punta, las relaciones entre soledad y vejez. Y se escribe precisamente cuando el protagonista tiene un rostro, es decir, cuando empieza a tener una identidad, aunque todavía no la tiene del todo, y enseguida explicaré esta situación. Después vamos a ver cómo se lanzan las cartas de la vida íntima del protagonista. En primer lugar, tenemos la presentación mediante un plano autónomo del hijo. El hijo, interpretado por Gunnar Björnstrand, aparece literalmente enjaulado, enrejado. Fíjense cómo se pronuncia también en cuanto al matrimonio. Está contando cómo es el matrimonio de ese hijo. La mujer aparece en este primer plano empequeñecida y sonriente. Ella va a ser una de las portadoras de la esperanza de la película. Y cuando la cámara se mueva, vamos a ver cómo en esa foto matrimonial el marido está mirando a cámara y la mujer está en rima con la fotografía anterior, mirando hacia la derecha de plano, en este caso hacia su marido. Parece que el hijo de Borg ha heredado esa frialdad, mientras que la mujer es la que para Bergman supondrá la esperanza concreta de una comunicación y de una apertura hacia el otro. Después, en corte de montaje, llegamos al problema de la madre retratada junto a esa gigantesca bola del mundo, ejercicio central, científico también, y después nos vamos, mediante un corte, a una mirada que se proyecta desde el protagonista hasta la foto de su mujer, que en este caso también tiene su objeto, que en este caso, pues como pueden ver, es bastante menos halagador. La mujer está simbolizada por esa botella de alcohol. Una vez que hemos recorrido, por así decirlo, el pasado, algo ocurre a espaldas de Isaac y es la entrada de este personaje femenino, que de nuevo será un personaje simpatético, tendrá que ver con la fidelidad. Interesante el juego del umbral. Y para cierre de la escena nos quedamos con 2 detalles. El primero, súper importante, es este gesto, del cual voy a hablar en un segundo. Y en segundo lugar, ese movimiento de cámara que va desde el desplazamiento del perro a este tipo de plano. Fíjense en la complejidad del asunto. En el aspecto central de la escena tenemos a Isaac Borg y luego en el aspecto más lejano, en el término más lejano, está su madre. Hay un término medio donde está su vida matrimonial, están construidos en plano exactamente igual la mujer y su hijo. Hay un eje diagonal marcado por las figuras femeninas, directamente por lo que será ese dolor que le va a transmitir el problema de la feminidad durante toda la película, que rima con esa segunda diagonal, que es la que tiene que ver con la lealtad, que es donde se encuentra tanto la cámara al principio, esto es importante porque la película va a ser fiel, entre comillas, al bueno de Isaac, como bueno, pues esas figuras positivas o que van a marcar de alguna manera positiva. Y luego, si han visto la película, quizás recuerden que hay un espacio muy difícil, muy interesante, situado precisamente ahí. Esto es lo que podríamos llamar el centro vacío de la estructura. ¿Qué hay en ese espacio bergmaniano? Pues un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez que además se escribe o se pone en cámara en el momento en el cual el personaje se nombra a sí mismo. Mi nombre es Eberhard Isaac Borg. Esta película, Fresas salvajes, está rodada a continuación, inmediatamente después que el séptimo sello. Evidentemente estamos ante una reescritura y evidentemente estamos ante un cambio en el registro. Este plano de cierre de la escena es muy interesante porque esto es lo que en cine llamamos un pillow shot. Ozu fue el director que mejor los utilizó, que básicamente consiste en bajar la cámara. La cámara generalmente, además es un director que trabaja mucho los primeros planos, como hemos visto, trabaja directamente a la altura de los ojos. Imagínense, aquí lo que hace directamente es bajarla de una manera absolutamente brutal.
este descenso muestra la tremendísima soledad, el tremendo vacío que va a acompañar la búsqueda personal de este personaje. Luego, en esta nueva etapa que se abría con el séptimo sello y que le acompañará durante varias películas, mi hipótesis de partida es que Berman gira en torno a 3 preguntas, que además son 3 preguntas claves. ¿Qué es un personaje? ¿Qué es una película? ¿Y qué es una isla? Vamos a ver cómo las responde. Quizá la siguiente, digamos, la siguiente línea que habría que seguir para ver cómo se va complejizando cada vez más la escritura bermaniana es Como en un espejo, que es una película que abrirá lo que llamamos la trilogía del silencio de Dios. Es una película interesante además porque es una película que es la primera película que Berman rueda en la isla de Faro, que como quizás saben es la gran localización. Además es donde él se construyó su casa, donde falleció y es el punto, digamos, sobre el que se levanta prácticamente casi toda su filmografía, quitando una serie de películas muy concretas desde este momento. La isla es fundamental en la escritura bermaniana, es uno de los grandes operadores simbólicos. ¿Por qué? Porque Berman, digamos, que arrastra de alguna manera todo lo que la isla supone en términos incluso mitológicos. Ahí tenemos a Circe reproducida, ¿no? La isla es ese espacio de no tiempo, es ese espacio donde el héroe entra en crisis ante la imposibilidad de seguir, es el aislamiento, es el punto donde uno debe encontrarse consigo mismo obligatoriamente, es lo que está separado, es el desgajamiento, ¿no? Es la soledad también, pero ya no es esa soledad del pillow shot que veíamos de Fresas Salvajes, sino que es una soledad muchísimo más dura. Y de hecho, creo que es muy bonito ver cómo retrataba a Harriet Anderson en Un verano con Mónica, que es ese frame donde ella aparece en ligero contrapicado, bañada por el sol, maravillosa, esplendorosa, y cómo como en un espejo está absolutamente convertida en una especie de figura enloquecida, dolorosa, atravesada por un gran desgarro, ¿no? Y como en un espejo es una película muy importante en lo que toca a la trascendencia, porque es la película en la que esa figura de Dios, entre comillas, que más o menos había funcionado con ciertos problemas como fundamentador de sentido en las películas anteriores, de pronto se desvanece. Y en su lugar aparece una figura mucho más inquietante, que es el dios araña, que es una figura que va a aparecer en diferentes películas de Berman. Esto hay que entenderlo no solamente en un sentido teológico, sobre si Berman tiene una crisis de fe o no la tiene, que es algo que después de todo nos importa poco, sino en un sentido estrictamente metafísico. Es decir, la fundamentación del dolor del mundo, la explicación, el consuelo, la compasión, todo esto, en el momento en el que se le arranca la fundamentación, que es lo que pasa como en un espejo, en el momento en el que se sitúa una figura loca en la cual el vacío se vuelve intolerable, se cae a pedazos. Y es lo que le ocurre a la protagonista. Es muy interesante ver cómo esta idea del padre tachado, ¿no? Dios cae, el padre se tacha, se repite, se reformula de alguna manera. En Fresas Salvajes, este personaje interpretado por Gunnar Björnstrand, digamos que habría la posibilidad de superar a su padre mediante el amor. Hay un chispazo de esperanza. Como en un espejo, este es uno de los últimos planos, vuelve a aparecer, pero ya completamente oscurecido, bañado por la sombra, con su hijo, además directamente aplastado y fuera de foco al final del plano. Esta imagen de apertura de como en un espejo es tan poderosa y de alguna manera sintetiza tan bien ese momento de crisis, de duda que va a iniciar el Berman de los 60 y que le va a llevar a un callejón sin salida, que curiosamente, y aquí entramos en el tema del color que hablábamos antes, se va a prefigurar, a perfilar a partir de una de sus peores películas, si no la peor, porque es innecesario entender cuándo falla un autor y por qué falla. Esas mujeres es una película extraña, muy extraña, es la primera película que Berman rueda en color, con Sven Nykvist de nuevo en la fotografía, Sven Nykvist, y es una película que intenta mofarse de alguna manera de un autor que fallece, de la idea de un creador que fallece, un músico en este caso, ¿no? Y digamos que esa escena, esa idea como de volver a la idea de la muerte, pero desde la comedia, la broma, la farsa, no funciona. Fíjense cómo está construido el plano, celebrando la muerte, la desaparición, con una máscara mortuoria en el centro compositivo, como si pudiera haber una carcajada que se elevara aquí. Esta película, que ya digo, probablemente es de las peores de Berman,
o de las menos logradas, sin embargo esconde una verdad que tiene que ver con la autodestrucción y que tiene que ver con el dolor y con el desgarro. ¿Por qué? Porque nada más rodar esta película, Bergman literalmente se rompe. Es decir, esa fantasía sobre su propia muerte, sobre la muerte del artista y sobre la desaparición del artista, de pronto se le encarna, literalmente, se convierte en su cuerpo. Y tanto es así que entra en Barrena, es su gran crisis, la gran crisis física, espiritual, psicológica, debe ser internado, pierde absolutamente el contacto con la realidad, y en esa muerte que había puesto en escena entre carcajadas en esas mujeres, de pronto encuentra el que será el gran guión probablemente el gran guión, uno de los grandes guiones de su vida y sin duda el mejor guión de los 60. Persona, la gran película, o una de las grandes películas de Bergman, surge directamente de ese espacio de muerte simbólica. Y hay un detalle interesante. Fíjense que lo que hay en el centro exacto compositivo de plano de esas mujeres es la máscara mortuoria. Persona es una película que en su origen se iba a llamar Cinematograph, y que en un momento dado cambia su título por el de persona, que es la traducción etimológica del latín personare, para sonar, que es la palabra que utilizaban para designar las máscaras en el teatro latino. Luego de esta máscara divertida, cómica e ineficaz, nos caemos en esta otra máscara absolutamente desgarradora y que va a cambiar literalmente la historia del cine. Tenemos varias preguntas. Comienzo con una de Magdalena Sánchez, que dice, que habla sobre, si puedes extenderte, sobre la relación que tuvo Bergman con Victor Sjöström. Sí, perfecto, sin ningún problema. Respondemos y te paso a la siguiente, Sí, ¿de acuerdo? Mucho más sencillo. perfecto. Claro, mira, un poco para contextualizar para los que no conozcan la relevancia de la figura de Sjöström. Era digamos que antes de que Bergman irrumpiera como la gran figura prácticamente indudable de la cinematografía sueca, en la generación inmediatamente anterior había una serie de directores de los cuales probablemente Sjöström era como el gran representante. Además, tuvo un periplo por Estados Unidos, fue un director extraordinariamente conocido y de hecho tiene una película a propósito de la muerte que cristaliza de alguna manera en la iconografía del séptimo sello, ¿no? La carreta fantasma, que es una película fundamental. A mí me interesa mucho porque el propio Bergman reconoce que cuando él estaba rodando Crisis, esa película que os he puesto unos frames, se sentía incapaz de dirigir a su equipo y se sentía incapaz de construir imágenes y estaba siendo un rodaje absolutamente terrorífico. Y Sjöström, que en aquel momento estaba visitando los estudios de la Svensk Film Industry, le llevó aparte, le tuvo que pegar una reprimenda absolutamente brutal y le ayudó, entre comillas, a entender la importancia del trabajo en equipo, que creo que es algo muy bonito, ¿no? Le ayudó a poner el foco y le invitó a poner el foco en la manera en la que trabajaba con sus técnicos, con sus actores. Entonces, en ese sentido hay algo más que una simple cuestión histórica de que fuera el protagonista de Fresas Salvajes, sino que hay algo que tiene que ver con la manera de trabajar en plató y de enfrentarse y de hecho Bergman es un director que, como luego hablaremos, ha tenido una troupe muy sólida, ha trabajado con unos colaboradores durante mucho tiempo porque ha sabido encontrar un diálogo con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una figura relevante. Y luego, por supuesto, Fresas Salvajes es para mí la despedida más bella que se le puede dar a una figura central del cine, ¿no? El hecho de que de que Victor Sjöström se despida saltando a esa especie como de reflexión sobre cómo las imágenes vuelven sobre sí mismas, cómo las imágenes pueden ayudarnos a entender el tiempo pasado, el amor pasado, me parece que es un sueño, y fue un regalo. Y a cambio, desde luego, consiguió una de las interpretaciones más conmovedoras de la historia del cine. O sea que es una figura central, desde luego es una figura central. No sé si tenemos alguna otra preguntilla por ahí. Así es. El señor Sáez te da la enhorabuena. Dice que ha sido una gran exposición y muy bien documentada, pese a los fallos técnicos. Y dice que le ha gustado mucho la relación que has hecho entre Bergman y Strindberg. Habla el señor Sáez que personalmente ve la figura de Ibsen que podría ser un referente para Bergman, ¿no? Para Bergman, perdón. Y te preguntaba si lo ves así, sobre todo en el tratamiento de la muerte y la soledad del individuo. Si crees Bien. que tiene como referencia el autor noruego en este aspecto de la muerte y lo simbólico.
Sí, hombre, desde luego, efectivamente están hablando lenguajes paralelos, hablando lenguajes paralelos, pero no solamente en esta cuestión, sino en otra cuestión de la que hablaré en un ratito que tiene que ver con la feminidad, es decir, por todos he sabido que Strindberg era absolutamente misógino, aunque sus obras, mejor dicho, tenían un problema extraordinariamente grave en lo que se suponía, lo que podíamos llamar el tratamiento, la reflexión de lo femenino, no me gusta mucho utilizar esta expresión y ustedes me la perdonan, mientras que Ibsen genera Casa de Muñecas, que para mí es el gran referente en la construcción de los grandes personajes femeninos de Bergman. Bergman genera unos personajes femeninos absolutamente sólidos, absolutamente complejos, además con unos paisajes interiores muy serios, tratados con mucho rigor, y yo creo que esto lo aprende directamente de la Nora de Casa de Muñecas. De hecho, hay otra anécdota muy interesante, ¿no? Para hablar de hasta qué punto Bergman respetaba a este personaje y era importante. Bergman, que puso en escena una gran parte del trabajo tanto de Strindberg como de Ibsen, entre otros muchos autores, Shakespeare, Molière, tiene, bueno, en fin, el propio Helmut Bergman, no había puesto Casa de Muñecas, se negó a poner Casa de Muñecas hasta que no encontró a su Nora, entre comillas, a una mujer que pusiera en escena exactamente esa visión concreta que él tenía. Y fue un Bergman de senectud. La actriz era Pernilla August, que luego será una de las grandes mujeres de la última etapa bermaniana, y el montaje, si tienen ocasión de ver imágenes o de verlo, es realmente extraordinario. O sea, hizo un trabajo con el texto de Ibsen que pone los pelos de punta. Es decir, él no banalizó en ningún momento ni quiso apoyarse de manera fácil en estas figuras. Creo que hay un choque, hay un encuentro nada placentero, pero claro, eso es precisamente lo que hace que su herencia, digamos, se mantenga a través de la filmografía bermaniana. No sé si queda respondida. Tenemos muchas preguntas ya, la gente ya se ha estabilizado y te Muy ve y te bien. escucha claramente. Te voy a pasar otra pregunta que creo que es interesante. Eduard Grañana Damarek comenta que Paul Schrader dijo que Ozu, Bresson y Dreyer fueron los tres grandes cineastas de lo trascendental. El Y estilo trascendental. preguntas si crees que Bergman podría formar parte de ese grupo. Sí, sí, voy a justificar un poco mi respuesta. El libro de Schrader, que es un libro muy interesante, de hecho lo han reeditado hace poquito, creo que en JC, si no me falla la memoria, es un libro que más que ser entendido como una guía para hacer análisis fílmico textual y para saber qué es trascendente y qué no, en realidad da muy buenas pistas para juzgar la profundidad, entre comillas, espiritual o simbólica de las imágenes. Es decir, es un libro que nos invita por ejemplo, a mirar los objetos, ¿no? A ver el uso concreto. Por ejemplo, estoy pensando en la manzana, la célebre manzana de Osu, ¿no? O incluso en la iluminación, en el final de Dreyer. Es decir, de Ordet, de Dreyer. Es un libro que da muchas pistas para invitarnos a pensar qué podría haber de trascendental en las imágenes. En el caso de Bergman está clarísimamente. Y de hecho, creo que el ejemplo que ponía antes de Un verano con Mónica, hay un momento en el que ella se quita una hebra del cigarrillo que está fumando y simplemente ese gesto es asombroso porque transmite una profundidad, te da una información sobre el personaje, sobre el sufrimiento del personaje que no se queda en lo anecdótico, ¿no? Y luego, desde luego, si nos vamos estoy pensando en Sarabán, la escena de Lee Bullman en la iglesia enfrentándose con todo ese sufrimiento a un icono y siendo bañada por una luz, para mí forma parte, desde luego, de esos autores que se toman muy en serio la trascendentalidad y que, repito, lo interesante, y creo que en esto estoy más o menos en paralelo con Schroeder, no es que entendamos por trascendental el que una película hable o no hable de Dios o de los dioses o de la religión o de la teología o de una teología, sino más bien el que se enfrente desde la imagen visualmente al problema concreto de estar en el mundo. Yo creo que un poco va por ahí la cuestión. Sigo, Emilio, le damos Sí, caña y luego... una última Venga, pregunta, porque tenemos bastantes, dime. la verdad. Dime. Claro que sí, yo encantado. Vamos a una última pregunta. Romina Brand te pregunta que cómo explicarías la relación entre Bergman y Jean-Luc Godard. Compleja.
por muchos sentidos, en muchos sentidos. Godard se remite de alguna manera a la escritura de Bergman, que yo recuerde ahora de memoria en dos momentos concretos. En el artículo que ya he citado sobre Juegos de Verano y luego también en una serie de apuntes a propósito de la persona y de vergüenza, de Scamen, que utiliza para su curso de historia del cine, para el libro, no para el documental. En el documental cita Prisión y cita alguna otra película. A mí me interesa la relación, y así aprovecho para hilar con lo que quería contar ahora, a mí me interesa la relación entre Bergman y Godard en lo que toca a la ruptura cinematográfica. Godard genera una serie de quiebras, esto está muy estudiado, en la manera en la que se crea una imagen, en la manera en la que se utiliza un plano contra plano, se rueda a dos actores que están hablando, o en la manera en la que una película reflexiona sobre sí misma, sin los cuales no se puede entender persona. Es decir, es un viaje de vuelta. Godard bebe de Bergman, pero es evidentísimo que Bergman conoce muy bien las rupturas de la modernidad europea y las aplica en persona. Persona es una 66. Es decir, ya tenemos ahí un aprendizaje sobre lo que estaban haciendo sus colegas europeos. Entonces, creo que sí que hay un diálogo fructífero y positivo entre ambos cineastas, aunque luego es verdad que ideológicamente, incluso técnicamente, económicamente, se plantean cosas diametralmente opuestas y habrá mucha fricción en los 70 por parte de los críticos marxistas, sobre todo en Italia, como Guido Aristarco, ¿no? Que son críticos que van a poner en crisis a directores como Bergman o como el propio Antonioni, un poco reivindicando a la contra a otros directores como Godard. Bueno, son debates de su época. Pero decía que esa quiebra de los cines modernos es fundamental en lo que toca al problema de la identidad para llegar, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es el prólogo de Persona. Y cuando vemos estas imágenes, en realidad lo que estamos viendo son imágenes que hablan, que reflexionan sobre sí mismas, sobre el hecho de soy una película, me estoy mostrando, me estoy ofreciendo a la mirada de los demás, tengo una serie de rasgos que no vemos. Es decir, Persona empieza escribiéndose a sí misma. Por ejemplo, esa Z que ven abajo es una de las marcas de operador que se hacían antes para cuando antiguamente un operador ponía una tira de celuloide en una cámara, se supiera cómo engancharla y dónde comenzaba la imagen. Entonces, Persona es una película que empieza escribiéndose a sí misma y que luego directamente, mediante esa especie como de fantástica y misteriosa secuencia inicial, nos plantea el problema del deletreo de una película, del descifrar una película. Muchas veces, como yo llevo muchos años trabajando a Bergman, muchas veces siempre me encuentro con algún estudiante o alguna estudiante que la ha visto y me dice, ¿me puedes explicar Persona? ¿Qué significa exactamente Persona? ¿Son las dos la misma? ¿Quién es la que existe? ¿Quién es la que no? ¿Qué quiere decir Bergman con esto? Claro, yo no quiero responder a esas preguntas porque forman parte del diálogo que cada espectador toma con ellos, pero que, repito, está escrito en el prólogo de la película. Cuando este niño se pone las gafas, directamente mira a cámara, volvemos otra vez a la lógica de Mónica, acaricia a la cámara, hace ese gesto como de acariciar, de tocar, de redondear y de pronto introduce esta especie como de plano contra plano. Es muy interesante porque en el primer plano podríamos sentirnos nosotros como espectadores de alguna manera convocados, ¿no? Y pensar que esa mirada se dirige a nosotros como una especie de juego metacinematográfico. Pero cuando de pronto, mediante montaje, hay un salto de eje de 180 grados y la cámara se pone detrás del niño, el niño está viendo la película que nosotros vamos a ver. Es decir, estamos posicionados a su altura, a su nivel, desde luego, por supuesto, en sombras, como lo está él, y igual que el niño intenta descifrar la imagen, nosotros vamos a pasar eso, 80 minutos, 85 minutos de nuestra vida absolutamente atrapados, arrasados, ¿no? Y además es interesante porque la película se va a empeñar constantemente, una y otra vez, en demostrarnos que nos mira y en demostrarnos que sabe que estamos mirando. En este caso, mediante un aparato que además antecede directamente a la cámara cinematográfica, como es la cámara de fotos, o en la celebérrima imagen de la ruptura de la tira de celuloide con Alma ardiendo, ¿no? Alma, además con ese candil de fondo apagado, directamente erosionándose y generando una especie de complicidad, de doblez entre la película que habla y el personaje que es hablado. Es interesante, además, que la película vincule, y esto vamos a ver luego que tiene su aquel, vincule la quiebra de los dos personajes femeninos con dos escrituras. Liv Ullmann se enloquece o se bloquea o entra en pánico cuando monta una tragedia griega. Electra, concretamente, está en la lógica teatral, aunque sea una tragedia rodada.
Alma se rompe como personaje en el terreno cinematográfico. De nuevo, teatro y cine doblándose, hablándose, duplicándose. Esta duplicidad, que nos sorprende muchísimo y que nos llama tanto la atención, en realidad estaba en el centro del cine de Bergman prácticamente desde sus primeras películas. Es decir, la dualidad Alma-Elizabeth en persona es la dualidad que teníamos, por ejemplo, como en Un espejo, cuando Bergman se partía en 4 personajes y cada uno de esos 4 personajes formaba parte de su interioridad, de su viaje personal, ¿no? En El séptimo sello está clarísimo que el escudero y el caballero son 2 posturas vitales en conflicto que en realidad están exactamente tocándose ahí en la pregunta concreta que formulan en este frame que reproduzco, que es ¿qué hay después? Simplemente la nada, pregunta el escudero. Claro, ingenting es la palabra sueca, la nada. ¿Qué es lo único que pronuncia Elizabeth Vogler en toda la película? Nada. Es la única palabra que saldrá, no hay una negación, pero la única palabra concreta que saldrá de sus labios es ese ingenting terrible que Bergman descubre y pone en escena en persona y que a partir del 66 va a dominar una grandísima parte de su filmografía hasta Fanny Alexander. Las películas comprendidas entre el 66 y el 82 son películas fundamentadas en esa nada, en esa imposibilidad de relacionarse con los demás, de mantener una familia, de mantener una imagen del yo propio, de experimentar pues eso, de tener que construir lazos sociales en mitad del caos, en mitad del dolor, del desgarro más absoluto. Pero, esto es, digamos, el titular, pero hay algo extraordinariamente rico en estas películas, que es lo que yo llamo, no solamente en relación con la fotografía de Sven Nykvist, del que hablaba al principio, el misterio de la luz. Quiero contar una pequeña anécdota personal que creo que es muy clarificadora para explicar lo que quiero plantear. Gritos y susurros, que es una película maravillosa, quizá de las mejores películas de Bergman, es una película implacable y hace, pues eso, ya casi va para la década, tuve la ocasión de verla en sala proyectada con una muy buena amiga que no le interesa ni el análisis fílmico, ni el lenguaje cinematográfico, ni Bergman, sino que directamente tuvo la cortesía que a veces tienen los amigos con los cinéfilos de acompañarnos a disfrutar de ciertas experiencias extremas, ¿no? Y Gritos y susurros sin duda lo es. Y cuando termina esa película, cuando terminó esa proyección, yo recuerdo girarme y ver a mi amiga llorando y lo único que me dijo en aquel momento fue nunca pensé que una película podía hablar tanto de mí. Y para mí esa frase fue como una guía para pensar a Bergman. La capacidad con la que una película tan oscura, tan desgarradora, pues como puede ser Gritos y susurros o Pasión o La vergüenza, siempre tienen una brecha, siempre tienen un fragmento por el cual los personajes se niegan a caer en la trampa de la nada, se niegan a desaparecer. Hay siempre un momento de belleza. Cuando no está en Dios, porque ya no hay Dios, está en el arte, está en la pintura, está en la música, está en la luz, está en el color propio de las propias imágenes, ¿no? Luego volveré sobre esta idea. Evidentemente, Bergman es un señor que tiene que plantearse por el sufrimiento, no solamente porque muchas veces se habla del sufrimiento interior de los personajes bergmanianos y de sus dramas y sus desgarros, es un señor que habla mucho del sufrimiento del mundo en el que vive. Y no se puede entender su uso de las imágenes de los otros, ¿no? En este caso concreto es ese momento en el que Elizabeth Vogler ve como un monje budista se prende fuego, ¿no? O luego posteriormente en Pasión, esto es un frame de Pasión, donde reescribe la misma escena y los protagonistas ven el famoso asesinato en Vietnam, un ajusticiamiento de Vietnam, ¿no? La pregunta por el otro, la pregunta por cómo cuidar y estar cerca del otro, incluso en un panorama donde reina la nada, es la clave, el norte, la brújula que permite incluso que emerge incluso en sus películas más oscuras. Hablará del nazismo en El huevo de la serpiente, hablará de los problemas de la inmigración y de los campos de refugiados en La vergüenza, y bajo esa coartada, bajo esa máscara de aparente frialdad, siempre late la esperanza en saber mirar a ese otro, ¿no? Con lo que finalmente ya llegamos a esa especie de gran umbral final de su filmografía,
donde se abren, se disponen frente a nosotros las últimas películas. Fanny y Alexander fue la última película que Berman rodó para celuloide, es decir, él siempre se recibió a ella como su última película en el sentido de que fue la última que se hizo específicamente para cine. Luego, desde el 83 hasta Saraband, rodará muchísimo para televisión y escribirá muchos guiones. De hecho, Saraband es una película rodada en digital para televisión. Pero la última, digamos, película para celuloide, para salas, pensada como cine con mayúsculas, es Fanny y Alexander. Y Fanny y Alexander parte de un movimiento absolutamente precioso que es precisamente la apertura de un teatro. Esta apertura de un teatro, tras la cual va a aparecer el rostro de este niño que hemos visto antes y que de alguna manera reivindica una cierta manera de estar en el mundo. Es muy curioso que los dos primeros profílmicos que abren Fanny y Alexander sean el teatro griego, la representación del teatro griego. Ahí tienen de nuevo la máscara centrada en el encuadre, al fondo el Partenón, y cuando se levanta el teatro griego, de pronto el teatro isabelino, incluso en cierto sentido la configuración visual de la Guy Savoy y de una serie como de mitos ya puramente renacentistas y post-renacentistas, ¿no? Y tras esta especie como de rapidísima historia del teatro, el rostro de este niño que recoge de alguna manera la tradición, la narración, las posibilidades del relato y las incorpora a su vida. ¿Cómo ha cambiado, desde luego, este choque, ¿no?, del 66, desde este momento donde el niño angustiado no puede descifrar las imágenes, hasta la belleza en el 82 de ese niño que de alguna manera se va a hacer las paces, va a dejarse emocionar, va a volver a ser lo que él quería ser? ¿Cómo se reescribe también la posición de la tragedia griega? Electra ya no paraliza, ya no estamos en esa especie de imposibilidad de hablar, sino que Bergman va a empujar, va a tirar de Hamlet. Hamlet es la obra detrás de la obra de Fanny y Alexander, evidentemente, y va a generar un maravilloso relato clásico. Bergman era muy crítico con el guión de Fanny y Alexander porque no quería, evidentemente, hacerse cargo de lo que había ahí, y se refería a él como si fuera, utilizaba la palabra telenovela, ¿no? Decía que era un guión de telenovela, de aventurillas, como intentando separarse de él. Pero lo cierto es que Fanny y Alexander es la gran recuperación del relato clásico por parte de Bergman. Es ese momento en el cual él abandona la escritura autoral, cerrada, hermética, y de pronto recupera las fuentes de la literatura y las pone al servicio de contar una narración muy vinculada con el mundo infantil, ¿no? No es en absoluto gratuito que Fanny y Alexander surja como disparadero de lo que después serán las películas en las que Bergman, entre comillas, cuenta la infancia de sus padres. Digo entre comillas porque las fuentes, digamos, históricas, tanto de Las mejores intenciones como de Encuentros privados o de Niños de domingo, son más bien discutibles. Hay una idea muy interesante que quiero poner aquí sobre la mesa. Bergman no dirigirá ninguna de estas películas. Las escribe para que otros las rueden, pero él no compone ni una sola imagen. Las imágenes de su infancia, o mejor dicho, las imágenes de su encuentro con la infancia son las de Fanny y Alexander, no son las historiográficas, si bien son maravillosas este juego de películas, y también hay que decirlo, creo, y esto es una opción personal, nadie ha entendido la escritura cinematográfica como Lee Bullman, es decir, la manera en la que Lee Bullman rodará no solamente Encuentros privados, sino también el guión de Infiel, es de un rigor y de una cercanía a la escritura bermaniana fuera de toda duda. Es una directora absolutamente inteligentísima. Ahora bien, si damos un salto y comparamos Saraband, que es su última película, ahora ya sí, y Fanny y Alexander, y las ponemos en paralelo, lo que vamos a ver es que en realidad los dos son cuentos de hadas. ¿Qué quiero decir cuentos de hadas? Los dos tratan o ponen en el centro dos personajes que deben enfrentarse a un ogro, en el caso de Fanny Alexander al obispo Bergerus, en el caso de la protagonista de Saraband a ese padre incestuoso, salvaje que la tiene presa, y que además tienen que lidiar con la muerte de un padre en el caso de Fanny Alexander o de una madre en el caso de Saraband. Es decir, son películas que funcionan en espejo y me parece muy bonito y muy interesante que lo último que rueda para cine y lo último que rueda para televisión o en digital sean películas que dialogan, pero no dialogan, digamos, en los parámetros de su cine de los 60 o los 70, sino que dialogan en el terreno del arte y en el terreno del relato clásico, de volver a encontrar una historia que nos salve, que nos construya, que nos conmueva, ¿no? En Fanny Alexander está el teatro, en Saraband está la música. Este plano que pongo con Gunnar Bjørnstrand a la izquierda es súper importante.
En Fanny y Alexander volverán a muerte, pero si se dan cuenta, la muerte al final está aplastada y está rodeada de luz, está llena de danza y es de alguna manera, no voy a decir vencida porque no puede vencerse, pero está integrada dentro de la lógica del relato. Les decía que este plano es importante porque, fíjense, Gunnar Björnstrand es uno de los grandes actores del cine sueco y fue un personaje fundamental en la historiografía bermaniana, ¿no? Lo que ven abajo, esa tira de frames, es de esa película que les planteaba al principio, que es Hets, Tormento, ¿no? Que es el primer guión que se rueda de Bergman. La primera vez que el nombre Ingmar Bergman se escribe en una pantalla de cine es en ese plano concreto de tortura o tormento de Hets, ¿no? Además sobre dos rostros, lo cual es interesante. Digo esto porque Hets abre con una serie de planos en un colegio, hay un reloj, por cierto, en uno de ellos, es muy interesante, y de pronto llega este personaje, vemos a un niño correr y de pronto llega este personaje. Este personaje, este actor que aparece en sombras, que es el primer adulto de la filmografía bermaniana, mucho antes siquiera de que él empezara a dirigir, es Gunnar Björnstrand. Y es un señor que ni siquiera aparece en los títulos de crédito, solamente aparece en esta escena y como figurante. A partir del principio de Hets, Björnstrand va atravesando la filmografía hasta llegar a Fanny y Alexander. Cuando Björnstrand rueda Fanny y Alexander está muy enfermo de cáncer, es lo último que rueda, y pese al tremendísimo dolor que tiene el tratamiento, él está absolutamente hecho polvo, decide rodar, hacer lo posible y rodar con Bergman su última película para cine. Este es el último plano que rodó Gunnar Björnstrand en vida, que es la representación de Noche de Reyes en Fanny y Alexander. La distancia que hay entre estos dos planos, que es la distancia de toda una vida, que es la búsqueda de toda una vida, es una trayectoria de escritura absolutamente perfecta, encierra el misterio bermaniano. Pero es que todavía voy a ir más lejos. En Hets hay un momento concreto en el cual el protagonista, digamos, cuando está roto, recurre a 4 símbolos. Y repito, Hets es una película que se rueda antes, que escribe Bergman antes incluso de saber que se va a poner detrás de una cámara para dirigir. Y fíjense lo que hay en esta brevísima secuencia de Hets. Está la calavera de la trascendencia, está la estatua de la alteridad del otro, del deseo femenino, está el arte, está, por supuesto, el problema de la identidad y de la máscara. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi intervención. No sé, Emilio, si tenemos alguna pregunta por ahí. Tenemos muchísimas. No sé si vamos a poder contestar todas porque hay gente que tiene que ir a cenar, imagino, pero vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Para empezar, Aarón, enhorabuena te lo digo yo de antemano, enhorabuena por tu charla, que es maravillosa, de manera de acercarnos la narrativa, la escritura de Bergman. A mí me ha encantado. Pero vamos, aquí no soy el protagonista, los protagonistas son los espectadores y vamos a ir con las preguntas, ¿de acuerdo? Álvaro Díaz Navarro comenta que le gustaría saber qué elementos del cine de Bergman influenciaron más a Woody Allen, que él tiene entendido que considera que una de sus fuentes, y también pregunta a qué otros directores influenció Bergman. Bien, bueno, la relación con Woody Allen es curiosa porque además ellos fueron amigos personales, quiero decir, se conocieron, mantenían una relación bastante cercana y a mí me gusta decir que la relación entre Woody Allen y Bergman es de ida y vuelta también, como la de Godard, porque generalmente es cierto que Woody Allen copia literalmente muchos de los recursos fílmicos bergmanianos. Por ejemplo, Interiores es una película que es estrictamente bergmaniana solo por la manera en la que rueda el rostro femenino. Ya está. O por la manera en la que utiliza la música, monta, etcétera, etcétera, ¿no? Las películas matrimoniales de Woody Allen son películas que de alguna manera actualizan las películas de matrimonios de Bergman, ¿no? Pero a mí también me gusta decir que Bergman coge cosas de Woody Allen. Concretamente en esas mujeres, que antes la he puesto un poco mal, pero porque es una película que plantea muchas dudas, pero tiene algo muy interesante. Esas mujeres es una reivindicación del slapstick y de una manera de entender el humor que es la que estaba trabajando en ese momento Woody Allen por la vía de su referencia con Groucho Marx. Woody Allen tiene 2 padres,
cinematográficos, Berman y Groucho. Y hay como una especie de transmisión muy rara en ciertas escenas de comedia que aparecen en esas mujeres, que yo creo que de alguna manera Berman probablemente tenía en la cabeza algo del humor o de lo que él había, digamos, intuido en esa relectura posterior del slapstick propia de aquellos años. Y luego, sobre otros directores, a Berman se le ha intentado, yo creo, copiar bastante, sobre todo porque tiene unas huellas cinematográficas muy potentes. No creo que haya habido ningún director, aunque hay elementos suyos que se pueden rastrear, si uno quiere, en von Trier o, bueno, en fin, o en algunos de los grandes autores de la tradición, digamos, europea, que lo han reivindicado, pero para mí la gran heredera de Berman es Liv Ullmann. Lo tengo súper claro, además. Y, de hecho, cuando la última película, que lamentablemente pasó muy desapercibida, que es La señorita Julia, es una adaptación que hizo Liv Ullmann ya sin un guión de Berman, ya muerto Berman, yo cuando la vi tenía la sensación absoluta de estar asistiendo a una adaptación a la que Berman le hubiera dado el visto bueno, porque es, además de que es una película extraordinaria, ella hace un uso ultra inteligente de los recursos visuales bermanianos, del uso del plano, del fuera de campo. Es extraordinaria, es una película extraordinaria. Y yo creo que para mí es la gran heredera de su filmografía. Tampoco creo que tuviera mucho sentido hacer un Berman después de Berman. Ya tenemos sus películas, que son una barbaridad, y las podemos disfrutar. Berman para principiantes, y a propósito de ello, Raúl García Jurado pregunta que quiere iniciarse en la filmografía del director, si le recomiendas un orden a seguir. Bueno, realmente orden, claro, depende de los temas que te interesen de Berman. Para mí las principales, un poco por cultura cinematográfica, deberían ser Persona, El séptimo sello y Fanny y Alexander. Son las tres, sobre todo porque vas a ver a tres Bergmans muy diferentes, uno más experimental, uno más teológico o trascendental y uno más vinculado al relato clásico y más narrativo, en el mejor sentido de la palabra, que te van a ir muy bien y que te van a dar por lo menos una pequeña pincelada. Pero si tienes ocasión también de ver eso, Gritos y susurros y La hora del lobo, que es una película de la que no he hablado y es extraordinaria, creo que es muy agradecible. Pero encuentra tu propio camino, no hay fórmulas mágicas para entrar en Berman. A propósito de Henrik Ibsen, que lo hemos mencionado anteriormente, Andrea D. Habla de una posible traslación o unión entre los planos de Berman y el pictoricismo o los cuadros de Edvard Munch. ¿Qué piensas sobre ello? Sí. Es súper interesante esta pregunta, súper interesante. Munch fue una figura que sobre todo estaba muy, muy presente en la generación inmediatamente anterior a Berman, literaria, en los famosos Fortital de los que hablaba al principio de la charla. Sobre todo porque manejaba temas, pues eso, como la angustia, el aislamiento, también estaba un poco, en cierto sentido, alineado con una cierta bibliografía del momento, que Berman recoge parcialmente. Recoge, yo creo, es mi impresión, más temáticamente, es decir, creo que hay una pregunta por lo humano que se recoge y que va como, digamos, que está como en la obra de Munch y que va directamente a Berman. Estoy pensando en las representaciones de la muerte de Munch, que efectivamente tienen mucho que ver con las representaciones plásticas de la muerte bermaniana, pero yo más que de una representación visual, porque, por ejemplo, el uso del color no lo podríamos comparar. El color en Berman suele ser bastante opacado, utiliza más la paleta de grises, los rojos, el marrón, y suelen ser colores más tirando hacia el gris, pero creo que sí que hay una especie como de, podríamos llamar, conexión espiritual. Dicho de manera un poco más clara, las preguntas que Munch se formula en su obra, a mi juicio, Berman las sigue formulando en la suya. Muy bien, siguiente pregunta. Esta me interesa, ¿existe una diferente búsqueda del Berman como escritor y el Berman como cineasta? La pregunta la hace Carmen Gutiérrez. Es una pregunta fantástica. Sí. Y además es súper interesante porque hay muchas aristas. El Berman escritor, hay dos Berman escritores, vamos a empezar por quitando la escritura de guiones. Berman escritor de, quiero decir, literatura, narrativa, cuentos, incluso obras de teatro. El de la primera etapa,
que tiende a desaparecer en los años 50 porque de pronto descubre que lo que realmente le permite crear mejor es el cine, donde los temas que trata son esbozos de lo que pasa en su cine posterior. Es decir, va a estar la muerte, va a estar el aborto, va a estar la infidelidad, los matrimonios, va a estar la función del arte. Todo eso está en el Berman escritor de los años 50. De hecho, es muy bonito porque hay esbozos de cuentos y de obras de teatro que Berman escribe, pues eso, entre el 40, incluso entre el 38, que es, ya está ahí el cuento al que hablaba antes, hasta el 50 y pico, donde todos estos temas reaparecerán, incluso diálogos que él escribe vuelven a reaparecer posteriormente cinematográficamente. Y luego está ese corte donde él se dedica al cine y a montar obras de teatro y vuelve a escribir todo lo que sería la parte biográfica, que sería Linterna Mágica, imágenes y los libros biográficos, entre comillas, de sus padres. Es muy interesante porque él, cuando escribe toda esta serie de 5 o 6 libros, habría alguno más, pero vamos, para entendernos, 5 o 6 libros biográficos, lo que dice, y él utiliza esta expresión, es que no quiere hacer memoria, quiere hacer una autobiografía literaria. Es decir, quiere hacer literatura, inventar a partir de materiales que son de su propia vida, que él ha imaginado, que él ha soñado o que él ha vivido. Por eso decía al principio que hay que desconfiar como historiadores de esas fuentes, porque en su gran mayoría son maravillosas invenciones y maravillosos textos. Es decir, Linterna Mágica es una biografía que, más allá de que la escriba un señor que se llama Ingmar Bergman, su valor literario creo que está fuera de toda duda. Entonces, sí que hay una relación, sí que hay una relación. Pero entre medias, entre esos dos periodos, está clarísimamente el cine y los momentos de gran, digamos, explosión con los montajes teatrales en Estocolmo, sobre todo. Charo García Diego hace también una pregunta muy interesante que tiene también mucha amiga y que podría necesitar algo más de tiempo para responderla. Y la cuestión es que plantea es que ¿qué diferencia existe entre la nada de Bergman y la zona de Tarkovsky, perdón? Súper interesante, súper interesante. Casi podríamos decir que la diferencia que existe entre el propio Bergman y el propio Tarkovsky, ¿no? A nivel de búsqueda espiritual / cinematográfica. La nada en Bergman es, sobre todo a partir de Persona, ya digo, es la constatación de la falta de una fundamentación del mundo. Es decir, Bergman se plantea cómo vivir donde no hay ninguna garantía moral, ética o espiritual. ¿Y qué haces con tu soledad? ¿Y qué haces con tu tristeza? ¿Qué haces con tu odio hacia los otros? ¿No? Tarkovsky es un director que, partiendo de ese mismo territorio, busca conscientemente una respuesta. Y además una respuesta teológica. En la zona de Stalker, que es esa especie... La zona de Stalker es un territorio crístico. Está la cuestión de las espinas, ¿no? Está la cuestión del Stalker como una traducción del Mesías. Bergman rueda sus Jesús, entre comillas, sus figuras mesiánicas. Estoy pensando en El rostro, que quizá es la gran película mesiánica de Bergman. Y en un momento dado deja de hacerlo porque sabe que no puede, que no... Y él acarició durante un tiempo rodar incluso un Jesús de Nazaret, que no hizo, lamentablemente, porque hubiera sido muy interesante. Y en Tarkovsky la búsqueda no va solamente hacia el otro, como en Bergman, hacia la esposa, hacia el que sufre, hacia la víctima, sino que también va hacia la cuestión de Dios, hacia el milagro. Stalker cierra con un milagro, ¿no? Solaris es un milagro. Nostalgia, al final, es otro milagro. Y ya Sacrificio, por supuesto, ni hablamos. Es el milagro, además con una fotografía muy bermaniana, ¿no? Luego, hay un diálogo, pero hay una diferencia fundamental. Y es que Tarkovsky quiere creer, quiere que la cámara, quiere que sus imágenes crean, y Bergman en este periodo concreto de su filmografía no lo consigue. Nuestra querida Inmaculada Pilar Colón hace una referencia de que no hemos nombrado demasiado a Max von Sydow, cosa que estoy muy de acuerdo con ella, y te pregunta ¿dónde crees que su personaje de interpretación es más que una encarnación del propio Bergman? Claro, sí, mea culpa, en tono el mea culpa, sí. Max von Sydow es otro de los pilares. Me he dejado llevar por Gunnar Björnstrand, pero porque reconozco que la escena de Fanny Alexander es uno de mis momentos favoritos en general de la historia del cine. Von Sydow realmente
funcionaba muy bien. Es un actor bermaniano tardío, de hecho creo que es de los más tardíos, quiero decir, es de los que entran más tarde en la troupe, de hecho solamente entra Lee Bullman después que él, y realmente funciona mejor, yo creo, más que encarnando, podríamos decir, a Berman, encarnando una parte concreta de Berman, ¿no? Y dándole, digamos, jugando a ese juego de espejos que Berman proponía en sus películas de distintos rostros, ¿no? Y además el tío lo hace muy bien, lo hace extraordinariamente bien. Pero voy a tirarme un triple con vuestro permiso. La gran interpretación, o por lo menos la más clarificadora para mí de von Sydow en toda la filmografía bermaniana, es la que realiza también para Lee Fullman. Es el pastor que realiza para Lee Fullman. Y de hecho Berman antes de morir reivindicaba ese papel concreto como su última palabra sobre el problema de Dios y el problema del sentido del mundo. O sea, ojo con eso. Berman antes de morir dice, lo que yo quería decir sobre esta vida después de haber rodado tantísimas películas, lo dice Max von Sydow en esta peliculita que os ponía yo aquí, que es maravillosa, peliculita no, peliculaza, Encuentros privados, donde directamente, digamos, llega a lo más profundo, al final, y tiene un monólogo sobre lo sagrado que para mí es una cima en la filmografía bermaniana. Así que también en esto reconozco a Lee Bullman como directora de actores. Ya verás todos los comentarios que tienes, Aarón. Hay muchísimos, muchos de tus alumnos, por cierto. Todos además te dan la enhorabuena por tu trabajo. Lo verás más tranquilamente, porque si nos detenemos en cada uno, llegaríamos muy tarde. Tenemos otra pregunta que creo que es interesante, que es de Jesús Tobar Guerrero, que habla de, siguiendo la idea de la duplicidad, ¿hay alguna relación entre el cine de Bergman y el de David Lynch? ¡Wala! ¡Qué pedazo de pregunta! Sí que la hay, sí que la hay. Lynch siempre afirma que hay dos películas en su vida. Una es Persona y la otra es 8,5 de Fellini. Evidentemente, estudiar Mulholland Drive a nivel compositivo es acercarse a Persona. Evidentemente, utilizar la cuestión de la estructura fílmica, es decir, cómo se gestiona la información, cómo se parte, cómo se ofrece. Hay algo que Lynch aprende clarísimamente en Berman. Y luego hay algo que Lynch aprende también aprende, es decir, encuentras, no es correcto el verbo, encuentras sintonía con Berman, que es el gusto de trabajar más allá del sentido, es decir, no es necesario ni probablemente sea recomendable decir la última palabra sobre Inland Empire, creer que se dice la última palabra sobre Inland Empire o sobre Persona, por poner dos ejemplos. Es imposible, forman parte de una experiencia estética o artística que está a otro nivel y que responde a otras coordenadas. Nuestro querido también Alberto Sáez nos pregunta, bueno, no pregunta, hace un comentario, ¿no?, sobre el magnífico último plano de la calavera, que no le había llamado la atención nunca hasta que lo ha visto en tu presentación, y que le ha llevado concretamente de inmediato a Caravaggio y su San Jerónimo. ¿Qué piensas sobre ellos? ¿Tienes algo que...? Esto es una reflexión de Alberto. De altura, de Alberto siempre con altura. Sí. Exactamente. Sí, hombre, claro, porque Berman está trabajando en general en el territorio del Vanitas, es decir, Berman la idea para el séptimo sello la saca de un fresco medieval y lo que luego además él medio reproduce dentro de la propia película. O sea, claro, sí, las obras de Berman, algunas obras de Berman clarísimamente son traducciones cinematográficas de las Vanitas pictóricas sin ninguna duda, vamos, y el séptimo sello, por supuesto, la primera, pero sí, totalmente de acuerdo con establecer una línea que cruce de un sitio a otro, de un punto a otro. Tenemos aquí una pregunta que yo creo que es bastante compleja, pero bueno, Esther Ferrer Sarabia comenta sobre la relación entre Bergman y Dreyer. O sea, no es poca cosa. No, y además es una pregunta absolutamente pertinente, porque de nuevo estamos ante uno de los errores habituales en los estudios bermanianos, que se ponen como en plancha, ¿no?, como si hubiera una traducción directa entre Bergman y Dreyer. No, su filmografía evidentemente tiene puntos en común. Estoy pensando indudablemente en el uso del primer plano en La Pasión de Juana de Arco y en el uso del primer plano en general en todo el cine de Bergman, que es una exploración del dolor femenino que está ahí. De hecho,
era una de las películas favoritas de Bergman, pero digamos que Dreyer, en sus mejores momentos, genera una búsqueda estética muy alejada de la de Bergman. Quiero decir, los encuadres, por ejemplo, el trabajo del encuadre, del espacio en Ordet, que hablaba antes, ese minimalismo ordetiano, por decirlo de alguna manera, es muy difícil de encontrar en Bergman. Bergman es un director que apuesta mucho más por en general por las escrituras barrocas. La duración de plano, por ejemplo, en Gertrude, por poner la manera en la que utiliza el movimiento y la duración de plano en Gertrude, no la vamos a encontrar en Bergman. Esa manera de jugar con el tiempo interno y el movimiento de cámara y las composiciones de masas. Si acaso, en algunos momentos muy puntuales de Fanny y Alexander, como mucho, pero desde luego no como una herramienta constitutiva. Claro, en Dreyer está el espejo, está la cuestión del amor, está la mujer, está el relato clásico en los primeros Dreyer, pero Bergman, por ejemplo, no hubiera hecho páginas del libro de Satán o un presidente, ¿no? Por poner dos películas iniciales del Dreyer inicial. Yo creo que había cierta complicidad y que hay un aprendizaje, sobre todo en lo que toca el uso del primer plano, pero no creo que se deba decir con facilidad que el cine de Bergman sea como se ha dicho, una especie de continuación del cine de Dreyer. No, no es así. En todo caso, sería una continuación de ciertos momentos del cine de Sjöström y no estoy muy seguro de esta afirmación y me podría desdecir dentro de 2 minutos. Claramente me estoy creciendo. BenQ nos ha dicho que respondiésemos 4 preguntas por cada turno o algo así, o por cada franja. Ya llevamos unas cuantas, vamos a ir con la última, yo creo. Tenemos muchísimas por responder. Les prometemos que Aarón va a contestarlas por correo. Y vamos a finalizar con una de una persona que conocemos, que es Paco Casado, un tipo brillante, en el que habla sobre, alguna vez has comentado bastantes veces, ¿no? Sobre la relación que tiene o la función que tiene el arte para Bergman, ¿no? Y que si podías desarrollar brevemente cuáles son sus puntos principales en ese aspecto. Por supuesto. El arte en Bergman, o sea, más allá de operador textual, quiero decir, más allá de que sus personajes sean directores de cine o artistas o trapecistas o bailarines o tal, el arte en Bergman abre un espacio misterioso, reflexivo y contradictorio con muchísimo dolor. Es decir, el arte en Bergman no salva gratuitamente, no es una experiencia positiva, digamos, de esto de hoy el arte te salva la vida, en absoluto. El arte en Bergman es maravilloso, pero entraña, arrastra el dolor de vivir porque está integrado en la vida. Lo estético no está separado del gesto mismo vital en Bergman. Quiero decir, el ogro salvaje de Sarabande es un señor que interpreta las suites para cello al mismo tiempo que viola a su hija, y esto es demoledor y hay que escribirlo de esa manera. Y Bergman juega con esa duplicidad del arte. Hay una escena del Séptimo Sello que es para mí la que mejor lo explica. Yo creo que con esto se puede cerrar un poco casi como conclusión, ¿no? Que es ese momento extraordinario en el que dos juglares están en la plaza de un circo despreciados directamente y están jugando a poner allí una especie de acto sacramental y fuera de campo de pronto aparecen los comulgantes y aparecen cantando un Dies Irae y cambia el tono de la película. Y entonces esto está rodado con un plano de acercamiento sobre los rostros de ellos dos, la música se oye fuera de campo y de pronto cuando volvemos al contraplano vemos cómo entran estas figuras absolutamente terroríficas, ¿no? Este choque entre el horror, entre la manifestación, la representación, porque al final lo de los comulgantes no deja de ser una representación, y la banalidad, la alegría del cuerpo, el goce, esa complejidad, ese choque de la experiencia artística, para mí está en el cine de Bergman. De hecho, es uno de los corazones que laten en el cine de Bergman. No despreciar que cuando uno se arroja al arte, se arroja hacia la oscuridad, pero también se arroja hacia la alegría, en el sentido de que él trabajaba el término alegría hacia la alegría, ¿no? En la película. Me gustaría agradecer tanto al Antepenúltimo Mocano como a BenQ que hayan tenido la gentileza de darme la oportunidad de dialogar sobre el cine de Bergman. Me comprometo efectivamente a contestar esas preguntas por correo, a las que digamos, con la calma y la atención que merecen. Y bueno, creo que ha sido una experiencia muy positiva y ojalá
podamos vernos pronto y escuchar, por ejemplo, a Miquel Muñoz hablar de Wong Kar-wai o visitar otros directores, porque creo que es un formato que los cinéfilos podemos aprovechar mucho y tengo mucho que aprender de mis compañeros, así que muchísimas gracias tanto a Emilio y a la gente de BenQ por el soporte que nos han dado.